Next Service. Soluciones tecnológicas para la contabilidad. Hoy, la contabilidad exige más que solo cumplir con el servicio de puestos internos. Exige agilidad, precisión y control total. Pero muchos profesionales aún enfrentan procesos lentos, duplicidad de tareas y reportes que no llegan a tiempo. En Next Service transformamos esa realidad con tecnología que automatiza tu gestión contable y financiera. Nuestros aplicativos tienen una sola visión: integrar, automatizar y simplificar la contabilidad. Con Next Taxes, Next Inversiones y Next Conta, damos vida a una nueva forma de trabajar. Más ágil, más inteligente y totalmente automatizada. Next Service. Automatizamos la contabilidad. Impulsamos tu gestión. ¿Cansado de perder horas cruzando datos y luchando con el desorden de tus inversiones? El caos termina aquí. Con Next Inversiones, centraliza, automatiza y visualiza el rendimiento real de tu cartera en un solo lugar. Deja de gestionar el caos y empieza a gestionar tu éxito. Next Inversiones, tu aliado financiero. Hola, muy buenos días. Espero que se encuentren todos muy bien. ¿Se me escucha bien, cierto? ¿Si me pueden confirmar? Escucha bien, se escucha bien. Perfecto. Gracias por confirmar, Christopher. Bien, por acá les saluda Eugenio González, a cargo del área comercial en Next Service Chile. Gracias por estar aquí y acompañarnos en esta nueva charla que tenemos para ustedes. Operaciones en el exterior, contabilización y tributación de instrumentos financieros. Administrar el patrimonio de un family office o de empresas con inversiones en el extranjero es un dolor de cabeza constante debido a la fragmentación de los datos. El verdadero problema empieza cuando llegan las cartolas de múltiples bancos de inversión internacionales como UBS, JP Morgan o Pershing. Cada uno opera con sus propios formatos, monedas y lógicas de reportabilidad. Pasar esa información en bruto a una contabilidad financiera precisa y al cumplimiento estricto que exige el Servicio de Impuestos Internos suele transformarse en un proceso manual, lento y lleno de riesgo de digitación si no se tienen las herramientas correctas. En este encuentro práctico nos enfocaremos en analizar a fondo el ciclo completo de las operaciones de fuente extranjera. Revisaremos cómo convive la dualidad de los criterios financieros, IFRS 9 y NIC 12, con las reglas fiscales, desde los principios de lo percibido versus devengado hasta el control de créditos internacionales y las exigencias del Servicio de Impuestos Internos. Para el cierre, dejaremos de lado la teoría y realizaremos una demostración en vivo de cómo la tecnología actual permite automatizar la ingesta de datos multicustodio, resolver el puente contable tributario y dejar listos los reportes para el Servicio de Impuestos Internos en solo unos clics. La idea es mostrar cómo pasar de una gestión reactiva, atrapada en planillas Excel, a un modelo, ¿cierto?, de operación automatizado, eficiente y con total trazabilidad. Si tomamos en cuenta cada uno de los talleres normativos que iniciamos hace unos meses, desde agosto pasado, para ser más preciso, esta es la 12ª charla que celebramos y se avecinan más, por lo que les recomiendo seguirnos en LinkedIn. Somos Next Service Chile, siempre exponiendo para ustedes temáticas de actualidad que son de nuestro ámbito de especialidad, tributario, ¿cierto?, y contable financiero. Sinceros agradecimientos, una vez más, para todo el equipo de ADER Capacita, que extendieron nuestra invitación a quienes se capacitan frecuentemente con ellos. Bien, en esta ocasión tenemos el agrado de contar con la compañía de dos experimentados especialistas, Rodrigo Illanes y Christopher Elgueta, ambos fundadores de Next Service.
Rodrigo Llanes Lagos, contador editor con mención en legislación tributaria, respaldada por diplomados en IFRS y gestión tributaria, posee una trayectoria muy sólida y especializada en el ámbito de la consultoría contable e impuestos, y también expositor frecuente en estas materias. A su vez, en Next Service contribuye directamente en el desarrollo de nuestras soluciones y aplicativos, y con mayor énfasis en nuestra plataforma contable Next Conta, donde Rodrigo es su product owner. En tanto, Christopher Elgueta, contador editor, magíster en Dirección y Gestión Tributaria, destaca con su amplia experiencia y reconocimiento en la industria de tecnología en impuestos. Ha contribuido activamente en el ámbito académico como relator en diversas instituciones como la Universidad Adolfo Ibáñez, ADEP Capacita, entre otras. Ha ocupado roles de liderazgo en importantes firmas consultoras auditoras, donde podemos mencionar su destacado desempeño como gerente senior en Tax Legal de KPMG. A su vez, y hace ya varios años, tanto Rodrigo como Christopher lideran el estudio UIC Consulting, a través del cual brindan asesorías en materias contables, financieras y de impuestos, al igual que muchos de ustedes que nos acompañan, y a un variado portfolio de empresas en los sectores industrial y comercial, por lo que entienden a la perfección cómo generar valor a través de las soluciones tecnológicas. Para quienes nos acompañan en su primera ocasión, les adelanto que siempre generamos un espacio para resolver las consultas que nos puedan plantear. Y para que puedan compartirnos sus inquietudes, por favor utilicen el icono PIR de preguntas y respuestas. Les invito desde ya a explorar nuestro sitio principal, nextservicechile.cl, donde dedicamos un espacio para ilustrar cada una de nuestras 3 soluciones para el mercado: Next Taxes, Next Conta y Next Inversiones. Lo dejo entonces a continuación con Rodrigo y Christopher. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Eugenio. Bienvenidos Sí, a señor. todos. Una gran introducción, como siempre. Bien, les doy la bienvenida, los buenos días a todos. Espero que se encuentren muy bien, muy animosos para hablar de un tema que muchas veces, ¿cierto?, cada vez ha ido evolucionando en el tiempo y no ha significado tener que meternos mucho más, ¿cierto?, en los aspectos de los instrumentos financieros, sus metodologías y las distintas aristas que van ocurriendo en el tiempo. Y esto ha sido, ¿cierto?, un auge significativo también, producto de la apertura de muchos mercados, de la digitalización, de la forma más fácil también de invertir, y eso genera un espectro de oportunidades, ¿cierto?, tanto en el mundo financiero y, por supuesto, de rebote en cómo llevar el control de cada una de estas cosas. La verdad que cuando estábamos con Rodrigo pensando en hacer esta charla, queríamos hacer un ciclo bien interesante para todos. En el camino nos fuimos dando cuenta que daba para mucho más, y por lo tanto, dado que nosotros estamos haciendo constantemente charlas, vamos de todas maneras a extender esta charla probablemente en un nuevo ciclo, dando otros antecedentes más para seguir un poco en la misma línea de ir mostrando aristas que son sumamente importantes en el proceso que uno se encuentra cuando va generando tanto la reportería, va generando, ¿cierto?, los hechos económicos, van ocurriendo ciertas cosas que hoy, producto del tiempo, ¿cierto?, no vamos a alcanzar a ver de forma completa, pero sí queremos dejar con una introducción inicial de varios aspectos que van a ser relevantes y que de todas maneras vamos a revisar después un ciclo completo mucho más práctico, ¿ya? Dicho eso, un poquito el marco general que vamos a comentar, como les señalaba, es que podamos en primera instancia partir desde el origen y que es lo más relevante, la verdad, el input de la información. Muchas veces determinar ciertos conceptos que hoy van a significar, ¿cierto?, poder determinar el hecho real, el que estamos persiguiendo, para hacer el análisis frente a ello de la tributación y la contablemente, cómo vamos a reflejarlo a nivel financiero y plasmarlo también en nuestro estado financiero. Entonces, bajo esa comprensión de la estructura financiera que le vamos a dar, emitir, ¿cierto?, cualquier documentación asociada a ello, para luego darle un seguimiento y los enfoques de carácter tributario, es que vamos a tratar de entender lo esencial, lo básico. Hay demasiados actores, ¿cierto?, en el proceso de lo que es un instrumento financiero, y suele ser relevante entenderlos para efectivamente determinar cuál va a ser el impacto
que se nos va a generar. Y dado que se ha ampliado tanto el escenario y el espectro de oferentes, ¿cierto? Y en la cadena de valor aparecen muchos actores, a veces tiende a ser un poco complejo. ¿Cuántos han escuchado, ¿cierto? Los famosos perching, que un broker, que un corredor, que un custodio, que un gestor. Y finalmente uno no sabe, en definitiva, dónde está la inversión. Y esa sola cosa determina bastante a la hora de aplicarle una normativa asociada al final del camino. ¿Bien? Entonces, esta es una de las cosas que queremos, en definitiva, primero señalar, enfocarnos en esta estructura de los actores que hay dentro de un instrumento financiero, hasta antes de llegar al activo, ¿cierto? Todo lo que lo conlleva y cómo vamos a reconocer un poco la situación tributaria que también se genera. Y por lo mismo, también prevenir ciertos errores contables que suelen originarse, ¿cierto? Por una mala clasificación, precisamente, ¿ya? Por llevar en determinadas circunstancias datos consolidados cuando en realidad subyacen una serie de elementos que deben ser trazados. Y esa serie de elementos que deben ser trazados para determinar los hechos económicos respectivos es donde, ¿cierto?, queremos dar énfasis el día de hoy. Y por último, ¿cierto?, mostrarle un ejemplo también práctico de cómo sería llevar un control financiero, contable, tributario, con algunas planillas Excel que también le voy a mostrar para determinar ciertas contabilidades que luego nos va a comentar también Rodrigo en unos momentos más. Bien, entonces, ¿cómo hoy día definimos la estructura del mercado financiero actual? ¿Ya? ¿Cuáles son los actores? Partiendo del origen, convengamos que esto va a ser probablemente, como les decía, una nueva charla donde vamos a ir ampliando este tema. No será ni la primera ni la última. Vamos a hacer bastantes ciclos de charlas asociadas al mundo de los instrumentos financieros y cómo llevar sus contabilizaciones. Y por eso es importante este puntapié inicial. Estos actores clave, el inversionista, el corredor, el gestor, el custodio, qué papel juegan, ¿cierto? Y qué relevancia tiene entender, saberlos, conocerlos, ¿bien? En definitiva, cuando hablamos de estos actores claves, partiendo por el inversionista, que es el que genera, de cierta forma, todo el hecho o la cadena, desata la cadena, ¿cierto?, de los hechos que van a ir ocurriendo, y por lo tanto el inversionista, ¿cierto?, en este caso es el propietario económico que asume, ¿cierto?, los ricos beneficios de la inversión, ya sea que gane, que pierda o no. Y por lo tanto adquiere inmediatamente obligaciones, ¿ya? Y esto es bastante curioso, ¿cierto? Porque al final este inversionista que es propietario económico que además de estar asumiendo ciertos riesgos, además después adquiere en el mismo instante ciertas obligaciones. Obligaciones que por supuesto van a depender de qué tipo de inversión estoy realizando, dónde la estoy realizando, ¿bien? Y qué tipo de persona o qué tipo de inversionista soy. Entonces, inmediatamente, solo conceptualizando el primer actor, ya se abre un abanico de posibilidades. Por lo tanto, es sumamente relevante entenderlo. Si hablamos de una persona jurídica, ¿cierto? Vamos a las normas de la ley de la renta, principalmente, ¿cierto? Artículo 17, número 8, 20, número 5, 41A, 41B y normas de reajustabilidad del artículo 41. Número 4, ¿cierto? Reajustabilidad por moneda extranjera u otros índices económicos. Número 8 y número 9 por reajustabilidad y correcciones monetarias también de los activos. Entonces, hablamos en definitiva de normativa directamente relacionada que podría tener una persona jurídica, ¿bien? O bien un propietario persona natural, contribuyente de impuesto oral complementario, donde en definitiva también su tributación dependerá de en qué oportunidad ha sido percibido o incrementado su patrimonio. Bien, entonces este elemento es bastante importante de entenderlo, porque este inversionista, que lo que hace, ¿cierto? Invierte, se arriesga, coloca, tiene en tenencia, ¿cierto?, un activo en su poder que va, en definitiva, invertirlo en distintos tipos de instrumentos, ¿bien? Diversos tipos de instrumentos muchas veces. Y muchas ocasiones los deja a disposición, ¿bien? Hoy, partiendo por lo más básico, hoy día una persona natural abre una cuenta en el Banchile Inversiones, en el Vice o en la Reinvial. Tenemos un montón, ¿cierto?, hoy día de oferentes, de bancos de inversión locales, donde es sumamente
fácil, ¿cierto?, invertir. Un Fintual, ¿verdad? Bien, todo este tipo de actores que finalmente son plataformas que recepcionan y finalmente hacen de custodio, hacen de corredor, ¿ya? Para poder gestionar. Y muchas veces también gestores, ¿ya? Son asset management, ¿cierto? Que mantienen tu activo y por lo tanto te dirigen y te ayudan a el propósito por el cual tú estás invirtiendo, que es rentabilizar tu inversión o tu capital inicial, ¿bien? Que sabemos que este capital inicial va a tener un incremento patrimonial o no, ¿bien? Y es ahí donde derivan, ¿cierto?, los hechos económicos o la tributación respectiva. ¿Qué otro actor más tenemos, ¿cierto? Tenemos los corredores, los brokers, quien ejecuta las órdenes de compra, las ventas, o sin definir necesariamente una estrategia de inversión, ¿ya? No necesariamente define, simplemente ejecuta las acciones, ejecuta la orden, porque está a cargo probablemente del índice, está a cargo tal vez de la autorización del mandato que le dejó el inversionista, porque es finalmente el que termina de dar la ejecución final, ya sea en bolsa o en el fondo respectivo. Y aquí, insisto, se empieza a individualizar cada una de estas cosas en un detalle mucho mayor. No quiero entrar en tanto en ese detalle porque me interesa hoy día que entendamos estos actores en el ciclo en que viaja, ¿cierto?, la inversión y en qué oportunidad vamos a entender también ciertos conceptos de la tributación. Están los gestores, los asset management, ¿cierto? El gestor diseña los productos financieros y estrategias como los fondos mutuos y los ETF, por ejemplo, que están también muy de moda hoy en día. Ya tenemos ETF locales también ahora que también están teniendo un auge. Estos vienen de hace un par de años, ¿cierto?, desde afuera, un muy buen producto que viene de Estados Unidos y por lo tanto empezó a crecer bastante, que son simplemente una serie de índices, ¿cierto?, que relacionan múltiples sociedades, en general las más conocidas, ¿cierto?, una Apple, Microsoft, etcétera, y mantiene, ¿cierto?, la propiedad a nivel de cuotas, ¿cierto?, por medio de un ETF, que es finalmente el instrumento como tal. ¿Bien? Entonces, el gestor finalmente ayuda a diseñar la estrategia financiera. ¿Bien? Por lo tanto, nos vamos a encontrar muchas veces muchos nombres en la cadena cuando estamos mirando una cartola de inversión, ¿ya? Hoy día, a saber, es mucho más preciso entenderlo con determinados bancos que hacen mucho pega ya en el intermedio, hacen de custodio, de gestor, de corredor, ¿cierto? ¿Ya? Y lo vemos básicamente en estas cartolas internacionales. Pero a veces no es tan divisible como cuando nos encontramos con un UBS, ¿cierto?, un JP Morgan, etc. A veces nos encontramos con ciertos actores en la cadena y no sabemos finalmente quién es el inversor. Y por lo tanto contabilizamos con el nombre del gestor, contabilizamos con el nombre del custodio. ¿Ah? Y luego contabilizamos, no, es que tiene una inversión en el nombre del custodio. Y muchas veces le denominamos perching, ¿ya? Y eso es simplemente un custodio, es una estructura que finalmente soporta la logística, ¿ya? Almacena finalmente todo lo que son las inversiones. Pero no es la inversión como tal, no es el activo. Bien, entonces ahí empiezan las confusiones de las nomenclaturas que tienen que ver con los responsables que están atrás. ¿Y por qué? Porque lo vemos asociado a una cartola, ¿ya? O porque el nombre de pila, donde se conoce comercialmente, y pongo el escenario, ¿cierto?, del perching, es que termina contabilizándose como perching, ¿cierto? Y lo vemos ahí dentro del balance como perching. Cuando en realidad estamos dándole el nombre a un custodio, ¿bien? No necesariamente los activos que están adheridos a ello. Siguiendo un poco el concepto del perching que me pareció sumamente atingente también mencionarlo porque es algo que es más tradicional y lo han visto en la generalidad, ¿ya? Que el custodio de la infraestructura, en el caso, por ejemplo, de perching, que como señalaba, es solamente un custodio, ¿ya? No es un instrumento financiero. Y ahí es donde muchas veces, insisto, radican ciertos conceptos erróneos que podemos evitar, ¿cierto?, entendiendo la cadena en la que le corresponde. Dado que la función de un custodio, ¿cierto?, Pershing actúa, ¿cierto?, manteniendo los activos en cuentas segregadas bajo la regulación internacional, sin controlar la inversión. Bien, es
Pershing LLC, ¿cierto? Que es como podemos darle un banco XX, ¿cierto? Es un banco más que tiene ciertas, obviamente, regulaciones, que está regulado en Estados Unidos, eh, tiene ciertas obligaciones también, pero es simplemente eso. Y que finalmente entrega una estructura tecnológica donde también ayuda a estandarizar ciertas inversiones. ¿Para qué? Para poder eficientarlas, reducir los costos de la cadena y ponerlas a disposición al público. ¿Bien? Donde ahí entran, en este caso, los corredores o los brokers, donde toman esta oportunidad y dicen, acá hay una herramienta para que la gente pueda invertir y por lo tanto nosotros poder utilizarla y por medio de estas, ¿cierto?, garantizar ciertas rentabilidades a sus usuarios finales. Mirado desde el corredor o de estos oferentes, ¿cierto? ¿Para qué? Para ofrecérselos a los inversionistas. Y finalmente cuando uno dice, no, yo contraté un Pershing, ¿cierto?, que en definitiva simplemente me acogí, ¿verdad? Por medio de mi corredor, que pudo haber sido un banco, que me gestionó una cuenta, ¿cierto? En Pershing LLC, que es un banco finalmente, donde en la plataforma viene una estructura dada, estandarizada, de ciertos indicadores o, dependiendo de los niveles de riesgo del inversionista, ¿cierto? Todo este mundo un poco más financiero, donde ya clasifica qué tipo de activos tendrá. ¿Bien? Y ahí pueden haber dentro ETF, acciones extranjeras, ¿cierto? Principalmente, fondos mutuos, bonos, etc. ¿Y por qué es importante esta parte? Porque inmediatamente nos determina que si el custodio, ¿cierto?, es el que está afuera, ahí uno podría inmediatamente pensar y decir, ah, entonces mi inversión es extranjera, ¿cierto? Pero por otro lado, uno dice, ah, pero yo lo tomé con Invento, con Capital, ¿ya? Estoy nombrando cualquier cosa. Entonces, con ellos lo tomé, que es chileno, pero contraté un Pershing mediante este corredor, ¿cierto?, que está en el extranjero, el custodio. Pero lo relevante acá es entender, ¿cierto?, de dónde están originados los instrumentos, cuál es el instrumento realmente. Por ahora no me interesa el custodio, ¿ya? El custodio puede estar en cualquier parte del mundo. Lo que importa es dónde finalmente cuál es la fuente de la renta y dónde están estos instrumentos, cuál es su emisión. Porque si la emisión, ¿cierto?, de los títulos están, por ejemplo, en Chile, entonces seguirá siendo una inversión nacional, ¿bien? Entonces, por eso es importante las confusiones que pueden adherirse cuando hablamos del caso Pershing, ¿ya? Que su función principal es ser un custodio. No es un instrumento financiero como lo mencionamos acá. Pershing no emite instrumentos ni diseña portfolios, solo facilita el resguardo de activos para los inversionistas. Y las implicancias, por supuesto, tributarias, que el custodio, en este caso offshore, no implica renta extranjera. La ley se enfoca en la fuente y en el emisor del ingreso. Por lo tanto, sin perjuicio de que el custodio, como está diseñado el Pershing, que en general están instrumentos extranjeros, no necesariamente por el solo hecho de llamarse Pershing y hablando de custodio, es que siempre va a ser una renta de fuente extranjera. Bien, podría el día de mañana Pershing, como banco, diseñar una estrategia de solo inversiones, ¿cierto?, de distintos otros países, donde podría tocar efectivamente Chile, ¿ya? No va a pasar porque no somos un mercado tan atractivo. Podría ser Brasil, tal vez, que es un poco más grande, pero y que es más emergente que nosotros. Y por lo tanto nunca va a ocurrir. En general nos vamos a encontrar la coincidencia en que sí van a ser rentas extranjeras posiblemente, pero no por su definición, ¿ya? O sea, entonces, eso es un poco lo que quería aclarar desde este punto. Bien. Entonces, es importante que la custodia no implica renta extranjera. Eso es lo relevante. Esa es la aclaración. Por lo tanto, por eso les daba el ejemplo extremo de que si finalmente Pershing quisiera radicarse con su plataforma, ¿cierto?, con un diseño propio de solo emisiones chilenas, el hecho de que el custodio siga estando en Estados Unidos, pero finalmente todos los instrumentos son de acá de Chile, potencialmente podría ocurrir
que la trazabilidad completa, ¿cierto?, esté dada y originada, que finalmente la renta de la fuente de la renta está en Chile y por lo tanto se renta de fuente nacional y por lo tanto las reglas nacionales a aplicar para los efectos tributarios. Por lo tanto, custodio no implica renta extranjera. Bien, entonces eso es lo más relevante y me parecía interesante también aclarar el caso de el Pershing. Entonces, si vemos un poco dentro de estos escenarios, si yo soy inversionista, compro un ETF EBO, ¿cierto?, en Chile, ¿bien? Lo hago mediante mi corredor, yo quiero comprar, ya sea mediante plataforma, papel, llamado telefónico, ¿cierto? En general hoy día ya todo es digital, uno lo hace prácticamente la orden, pero lo que está ocurriendo detrás son una serie de hechos mandatados, finalmente, que hoy día lo vemos digitalizado y que viajan en segundos muchas veces. En definitiva, detrás hay todo un comportamiento de orden, ¿cierto?, donde hay responsables en toda la cadena. Y en esa cadena, ¿cierto?, en el caso que tenemos un corredor que es BTG, compra, ¿cierto?, por medio del inversionista que dio la acción, ¿cierto?, decir, oye, yo quiero comprar ETF y lo avisa. Corredor, BTG en este caso, compra el ETF en bolsa, ¿cierto?, porque tiene ya sea el mandato, tiene ciertas atribuciones, etcétera. Y luego vemos que este ETF, que está en bolsa, a su vez es gestionado por Vanguard, ¿ya? Es decir, el gestor que toma las decisiones de qué va a ocurrir con este índice. Es el propietario, es como el administrador, ¿cierto?, de este ETF, de este fondo, por así decirlo, ¿ya? Entonces, que en definitiva, lo que va a ocurrir con él, con este activo, depende de Vanguard, ¿bien? Que quién es el gestor de las decisiones de si se vende, si se compra, si se liquidan las acciones que tiene el ETF. Recordemos que el ETF como concepto, ¿cierto?, son una serie de índices que hay entre medio, donde están repartidos para poder mantener ciertas rentabilidades, que reúne, ¿cierto?, una infinidad de instrumentos, muchas veces pueden tener, generar acciones, ¿cierto?, que están en bolsa. Entonces, el gestor va a decir eso. Bien, es más transparente porque tiene que ver con que en realidad la confianza está depositada en el ETF como tal y esa confianza se la dio el gestor porque el rendimiento se lo dio finalmente en los movimientos que hizo el gestor, al cual termina uno confiando y decir, hoy este ETF o este instrumento se está moviendo súper bien. ¿Gracias a quién? A Vanguard, quien fue el gestor que en su momento lo consolidó por las buenas resultados que puede generar el instrumento. Bien, por eso que está un poquito más transparente porque no se ve, ¿cierto? Solo lo genera a partir de lo que se ganó como nombre ETF EBO, ¿cierto? Que es básicamente el rendimiento que le pudo haber dado. Entonces, ¿qué pasa? En esta cadena, el corredor BTG, ¿cierto?, compró, hicimos el paréntesis del gestor, quién gestiona, ¿cierto?, el ETF, pero que a su vez lo custodia un banco internacional. Y en este caso puede ser, por ejemplo, como un banco internacional, Pershing, u cualquier otro, que solamente está custodiando, ¿cierto?, la reserva de estos activos. Bien, que en definitiva también hay una responsabilidad. Por lo tanto, si uno mira cuál es el instrumento, claro, el instrumento es el ETF. Ese es el instrumento real. Pero ya sabemos que por definición el ETF es una serie de índices. Por lo tanto, el activo subyacente final, realmente, el que da origen a todos los beneficios, en definitiva, son las acciones, en este caso, del S&P. Bien, el S&P 500, que básicamente reúne las 500 empresas, ¿cierto?, en Estados Unidos más grandes que cotizan en bolsa y presentan todos estos indicadores. Entonces, cuando vemos esta cadena, ¿cierto?, logramos entender los hechos económicos, porque en definitiva, a mí el custodio no me interesa para los efectos de definir la renta, ¿bien? Por lo tanto, si está metido acá Pershing, la verdad es que no me interesa, ¿bien? Por otro lado, tenemos que el instrumento sí es un ETF. Y la pregunta es, ¿dónde está emitido este ETF? ¿Dónde está? Como fue comprado en bolsa, ¿cierto?, gestionado, ¿cierto?, por Vanguard, está en el extranjero, erradicado en el extranjero. Tampoco en este instante me genera una situación, el subyacente, acá lo estábamos mencionando para que entendamos un poco el ciclo, pero el subyacente tampoco me genera el hecho económico.
el que me lo genera es el ETF, es la compra, bien, que da origen, ¿cierto?, a ciertos beneficios. Entonces, la compra que se hace por medio del corredor, seguramente, ¿cierto?, este instrumento que está siendo gestionado por Vanguard, hay un fondo de inversión, ¿cierto?, que está en el extranjero. Y ese es el que finalmente determina, bien, dónde está mi inversión. En este caso, una inversión extranjera, bien, por la cual le aplicaré las normas del 20 número 5, métodos de reajustabilidad del artículo 41 número 4, y por lo tanto, si estamos hablando de que una moneda extranjera, debemos, ¿cierto?, corregirla por el tipo de cambio de la unidad de la moneda respectiva al 31 de diciembre por el activo mismo. Y por lo tanto, todos sus mayores y menores valores, ¿cierto?, determinarlo conforme a las reglas también de la renta. Dependiendo si es persona jurídica o persona natural, hay ciertos matices que se pueden desprender y aplicación también de algunos otros elementos que pueden suscitar. Bien, vamos avanzando. Instrumentos financieros, acciones y ETF. Diferencia estructural entre acciones y estos famosos ETF, que están bastante de moda. Bien. Propiedad directa en acciones. Invertir en acciones otorga propiedad directa sobre una empresa con derechos económicos como dividendos y ganancias de capital. Una inversión indirecta sería mediante cierto ETF. Comprar un ETF implica adquirir una cuota en un fondo con cartera diversificada gestionada por un administrador profesional, ¿ya? Entonces, acá vemos una notoria diferencia porque a veces no hay espacio, la acción está es muy alta y a veces uno dice, chuta, no me quiero, a ver, es tan alto el precio de una acción de Apple que quiero, de Microsoft, que al final digo, chuta, yo quiero racionalizarlo. Y esa racionalización, en vez de estar lleno de activos, lo encapsulo en un único instrumento, llamado ETF en este caso, ¿bien? Que se asemeja mucho, ¿cierto?, a tener acciones, múltiples acciones, o a que yo tenga de forma directa 10 acciones de empresas del SIP, ¿cierto?, 500. Entonces, ¿cuáles son las implicancias contables y tributarias? El análisis tributario identifica el emisor directo, sociedad anónima para acciones y fondos para ETF, afectando la contabilidad del inversionista. ¿Por qué la afecta? ¿Cierto? La afecta bastante, porque acá se pueden desprender distintos escenarios. Bien, si yo la tuviera directa, las acciones como persona natural, por ejemplo, una acción de Apple, que mi custodio, ¿cierto?, puede ser un banco internacional y mi corredor es Banchile Inversiones. A pesar de tener todos estos actores, la identificación rápida es que es una inversión de fuente extranjera. ¿Bien? Porque el corredor no hace la diferencia, es decir, que lo haya tomado por medio de Banchile, que insisto, es simplemente un corredor, ¿verdad?, que me tomó el pedido, ¿verdad?, para poder ejecutarlo. Y luego las plata o los beneficios distribuidos sobre las acciones, es que, por ejemplo, invertí en Microsoft y Microsoft distribuyó dividendos, que me los custodió un banco internacional. Por lo tanto, ni el custodio ni Banchile, que es el corredor, me están determinando la fuente de la renta, sino que el instrumento. ¿Cuál? La acción directa, en este caso en Microsoft, Apple, quien sea. Y que, por supuesto, bajo las reglas del artículo 12 de la ley de la renta, en la situación que estamos describiendo de una persona natural, dicho dividendo se va a entender percibido. Por lo tanto, ¿qué dice el artículo 12? Debemos integrarlo en nuestra renta, ¿cierto? Y por lo tanto va a tributar en el global complementario. Y luego vendrán las aplicaciones respectivas del artículo 41, ¿cierto? Letra A, letra B, finalmente para los efectos de entender si es que hay algún otro beneficio asociado a ello. Bien, para los efectos de a lo mejor imputar algún crédito por impuestos extranjeros, etc. Bien, que vamos a dejarlo para otros ciclos de charlas, donde vamos a hablar del artículo 41A, mucho más extendido, también haciendo un poco el enlace con estas cosas que estamos conversando. Bien, y distinto es cuando en realidad mismo Apple, mismo Microsoft, le distribuye los mismos dividendos, pero ahora a este fondo. ¿Quién es este fondo? El que generó el ETF, ¿cierto? Finalmente, ¿quién percibió dichos beneficios? El ETF. Entonces, esos dividendos no están llegando, ¿cierto?, a la persona natural. Por lo tanto, en tanto el ETF no distribuya algo y simplemente lo detalle, ¿cierto?, lo ejecute la enajenación de la persona natural, es donde finalmente podría eventualmente generarse un hecho grabado. Pero el dividendo
que llegó al ETF, ¿cierto? Que lo encapsula dentro de su patrimonio, de sus beneficios percibidos, ¿cierto? Si no distribuye nada, entonces no hay tributación para el inversionista. A menos que a lo mejor el inversionista, al haber aumentado a lo mejor el valor del ETF, lo enajene. Y al enajenar se cumple también una nueva regla de tributación de la percepción y el incremento patrimonial y por lo tanto llevarlo a su lugar complementario. Entonces hay ciertos elementos que se pueden entender como muy fáciles, ¿bien? Pero son detalles importantes a visualizar. Bien, en cuanto a lo mismo que mencionábamos de la clasificación de la renta nacional versus la extranjera, bien, la fuente de la renta y el emisor, como ya habíamos más o menos anticipado, ¿cierto? La importancia del emisor, ¿ya? La fuente de la renta. La calificación de la renta depende de la fuente y el emisor, no del custodio o la plataforma utilizada. Eso es lo más relevante. Y acá se pueden producir ciertas cosas importantes porque nos hemos encontrado, y nos ha pasado también con carteras de inversión que a veces tienen en empresas nacionales, como Banco Chile, como algún banco, ¿cierto?, nacional que tenemos, CMPC, La Papelera, ¿cierto?, Arauco, Mallplaza, que cotizan en bolsa, ¿cierto?, chilena, y las vemos en carteras internacionales, ¿ya? Porque, de vuelta, ¿qué es lo que hemos mencionado? Cuando uno mira una cartola, no necesariamente nos vamos a encontrar siempre con a lo mejor inversiones de fuente extranjera. Pueden existir tal vez en algunos casos también de fuente nacional. Y eso va a depender porque finalmente la orden, ¿quién la da? El inversionista, al corredor o al gestor, ¿cierto? Si es que lo tiene directo, porque a veces la cadena se amplía o se acorta. ¿Y quién maneja la estructura de la inversión? Producto de a lo mejor de la mención que hizo el inversionista, es que quiso tener una parte también con rentas chilenas, ¿cierto? En empresas chilenas. Entonces puede ser parte también del portafolio que uno se podría encontrar en una cartola de inversión. Y siendo así, hay que hacer dichas diferencias para determinar finalmente al momento de contabilizar si es una renta, es un instrumento nacional o extranjero, para luego darle un poco el seguimiento y por lo tanto la clasificación respectiva para los efectos tributarios. ¿Ya? Entonces, renta de fuente chilena, si el emisor es chileno, la renta será considerada nacional, aunque los activos estén custodiados en el extranjero. Si es renta extranjera, ¿cierto? La renta de emisores extranjeros se considera extranjera y está sujeta al régimen de renta mundial para las personas naturales. Y consideraciones del artículo 41A, 41 número 4 de la ley de la renta, 20 número 5, como ya lo habíamos señalado, si estamos hablando también de eventualmente personas jurídicas. ¿Bien? Evitando errores comunes. Comprender este criterio previene ciertos errores al no aplicar normas de renta extranjera a instrumentos nacionales custodiados en sociedades offshore. Bien, entonces, eso es un poquito el entendimiento que nosotros queríamos darle en esta oportunidad. Porque todo esto radica, como señalaba en el inicio, en el input de origen, el dato de origen. Si nosotros logramos, y aquí voy dando el paso a la contabilidad, porque si nosotros finalmente identificamos el hecho económico inicial, luego en el balance vamos a tener el mayor detalle posible porque logramos identificar el input inicial. Si el input inicial viene mal, toda la cadena seguramente podría, ¿cierto?, verse afectada por un mal entendimiento del input inicial, del origen, de haber clasificado algo como extranjero cuando en realidad era nacional. Y simplemente por los nombres, o por la costumbre, o porque en realidad lo había escuchado así. ¿Bien? Pero no entendimos la cadena y cuál era el rol que cumplía cada uno. ¿Bien? Bien, a modo de ejemplo, ¿cierto? Un caso práctico, ¿bien?, de aplicación tributaria. Un fondo chileno que invierte en un índice extranjero, que es lo más común que nos ha tocado ver, ¿cierto?, cuando vemos carteras con Banchile, con la Reinvial, BTG, etcétera. Cuando la estructura de la inversión local, ¿cierto?, invierte desde Chile en un fondo local, ¿bien?, ¿cierto?, tu persona natural, tu sociedad, quien sea, ¿cierto?, inviertes en un fondo local. El fondo local, que es chileno, constituido en Chile, ¿cierto?, su principal rol como fondo de inversión es invertir en índices internacionales, compra acciones, fondos, etcétera. Es decir, con exposición 100% afuera.
Por lo tanto, inversionista chileno que invierte, llamémosle Banchile, ¿cierto? Que en este caso es nuestro custodio corredor, digámosle, ¿cierto? O quien maneja nuestro asset management, pero que pone a disposición, en este caso del inversionista, un fondo de inversión. Este fondo de inversión, que al final es administrado por Banchile, este fondo de inversión está creado como naturaleza inicial, solo invertir en acciones extranjeras. ¿Bien? Por lo tanto, acá, lo primero que uno empieza a ver, oye, pero es que yo invertí en un fondo de inversión extranjero. Esa es la primera situación que el inversionista cree que está haciendo. Y sí, en los hechos, de cara al inversionista, financieramente, está invirtiendo en un fondo extranjero, ¿bien? Porque de partida tuvo que comprar dólares, el fondo está creado con contabilidad en dólares, y tuvo que adquirir dólares para poder adquirir cuotas, que de hecho a veces es imperceptible, no sé si le ha pasado a más de alguno, ¿cierto? Cuando le ha tocado invertir, pero dice, pero yo lo hice en pesos, pero luego le llega la factura y nos hicieron una compra de dólares. ¿Y por qué no hicieron una compra de dólares? Porque necesitaba invertirse en dólares. Y lo primero hecho que ocurre, ¿cierto? Es que el peso, compro con esos pesos cuántos dólares me alcanzan y con la cantidad de dólares que me alcanzan, compro cuotas del fondo que sigue siendo chileno, nacional, pero que su exposición, ¿cierto? Está en índices en el extranjero y por lo tanto su moneda también funcional es dólar. Y por lo tanto requiere ese primer paso. Pero de cara al inversionista, ¿qué ocurrió? Yo invertí en un fondo que invierte en el extranjero, pero seguimos estando en el ámbito nacional, ¿bien? Entonces, sin sacar tu inversión del país, en definitiva, en los hechos mirados desde el punto de vista de la ley de la renta, ¿bien? Tú como inversionista. Entonces, funcionamiento del fondo. El fondo actúa como un vehículo que compra ETF o acciones en mercados internacionales a través de gestores externos, ¿cierto? Como habíamos señalado, la tributación sigue las normas locales para el fondo, no aplicando reglas de renta extranjera ni artículos específicos de inversión directa, ¿ya? ¿Por qué? Porque finalmente el fondo es nacional, ¿bien? Yo adquirí cuotas de ese fondo que sigue siendo nacional. Los beneficios percibidos por el fondo efectivamente son extranjeros. Por lo tanto, las obligaciones, ¿en quién radica? En el fondo. El fondo va a tener que hacer la 1929, que es de operación en el exterior. El fondo va a tener que recepcionar, ¿cierto?, los dividendos y ser parte de la determinación del BNP. El fondo es el que tiene que hacer la 1922, ¿cierto? Va a tener que mencionar cuál es el patrimonio financiero, etcétera. Hay una serie de elementos y obligaciones que adquiere. Determinar la renta de fuente extranjera y así un sinfín de obligaciones. El inversionista, en tanto, como es una inversión local, ¿cómo la va a controlar? La tiene que seguir controlando en pesos y corrigiéndola monetariamente, si estamos hablando de una persona jurídica. Bien, porque la cuota de participación que adquirió es de un fondo nacional, independientemente que este fondo que ha sido creado fue para invertir en el exterior. Ahora, algunas simplificaciones para el inversionista: el fondo internaliza la renta extranjera finalmente, ¿cierto? Simplificando las obligaciones tributarias para el inversionista final chileno, es decir, el cortafuego inicial para que todas estas obligaciones que emanan, ¿cierto?, sean reducidas a la mínima expresión al inversionista en que solo determine el mayor o menor valor al momento de la enajenación. O si ciertos fondos también distribuyen beneficios, esos beneficios también los pueda simplemente integrar en la declaración del inversionista, ¿ya? Un ejemplo más práctico, ¿cierto? Podemos ver acá en el análisis del inversionista de la persona natural, rescata los rendimientos producto de la inversión que tiene en un fondo inversional nacional, que está regulado por la CMF, 100% en instrumentos de extranjero, que el inversionista cree que tiene inversión en el exterior, y la respuesta es correcta, sí, tiene. Sin embargo, para los efectos de la ley de la renta, lo que tiene es una inversión en un fondo nacional, ¿bien?, que debe controlarlo como tal. Y eso está en Chile. Luego, el fondo efectivamente invierte en el extranjero, ya sea lo tiene con un tomador, un custodio, un banco en el exterior,
para que le custodie estos dineros que pueda percibir por los activos que subyacen al cual está invirtiendo. Y a esto llamémosle distintos índices, acciones, bonos, etcétera, que dichos beneficios van a ser repartidos al fondo de inversión. Bien, entonces acá podemos ver graficado lo que hemos mencionado. Y esto que estamos hablando, que para algunos puede sonar muy básico, ¿cierto? Es la gran confusión que se genera al momento de definir o calificar la renta y por lo tanto también controlarla en nuestro CARDEX financiero, en nuestro CARDEX tributario y por lo tanto contabilizar los hechos económicos como percibido ciertas cosas que no están percibidas y por lo tanto errores comunes que, ¿cierto?, empiezan a ocurrir producto de ver la cartola de inversión y todos estos actores en la cadena que finalmente lo único que hacen, ¿cierto?, es tener un rol único. Pero nuestro análisis desde el punto de vista contable y tributario tiene que estar centrado en lo que hemos estado conversando. Bien. Bueno, y así también otro caso tenemos custodia en el extranjero y activos nacionales. Inversionistas mantienen acciones en Chile con custodias offshore, pero la renta sigue siendo de origen nacional. El tratamiento, ¿cierto?, es dividendo y ganancia. Se consideran renta chilena aplicando los regímenes de franquicias locales que tenga el emisor o el fondo. Entonces, la importancia de la identificación del activo. La correcta identificación de este activo y su emisor es esencial ante cualquier análisis contable o de registro. Bien, algunas implicancias contables y errores frecuentes, ¿cierto? Identificaciones previas antes de contabilizar las cartolas. Reconocer correctamente el instrumento financiero evita obviamente un error desde el inicio, desde el proceso contable. Si tenemos que a lo mejor llevar un bono amortizable, ¿cierto? ¿Cuándo lo percibo? Si es que tengo que devengar o no tengo que devengar. Principalmente saber y reconocerlo si es nacional o extranjero, que no nos pase este error, ¿cierto?, de que pensamos que era una inversión extranjera. ¿Por qué? Porque vamos a ver la cartola del Banchile dolarizada. Y eso nos hace pensar inmediatamente que esa inversión es extranjera, ¿cierto? Es lo primero que vamos a pensar. No, es que la cartola viene en dólares, entonces es una inversión extranjera. Grueso error, porque no el solo hecho que la moneda venga, ¿cierto? El reporte, digamos, venga mencionado una moneda distinta a la funcional que estamos acostumbrados a ver que se le pega acá, va a determinar directamente que es una renta fuente extranjera. Eso sería un error, ¿bien? Tenemos que entender bien la naturaleza del hecho económico, ¿ya? Saber identificar qué es lo que hemos comprado. Y en general, estas mismas cartolas, antes de que empiecen a plasmarse en dólares, ¿cierto? Hay un origen. ¿Cuál es el origen? La adquisición, la compra original. Y esa compra original determina qué tipo de instrumento es. Bien, muchas veces identificado en la misma cartola. Si no, va a tocar averiguar y ver esta trazabilidad para entender qué realmente es. Y en general, ¿cierto? Nos vamos a encontrar que son fondos chilenos que simplemente, ¿cierto?, invierten en el extranjero. En el caso que estamos mencionando de un Banchile Inversiones, por ejemplo. Impacto tributario directo. Cada activo posee un tratamiento tributario distinto que afecta al cálculo, clasificación y declaración, porque finalmente este mismo fondo, y miren esto, el mismo Banchile Inversiones, ¿cierto? Cartola que me llegó dolarizada, ¿cierto? Que todo proviene de un fondo de inversión nacional, está en dólar, que invierte en el extranjero. Pero es nacional, imagínense. Y como es nacional, tiene franquicia 108. Entonces, además de no controlarse en dólares, desde el punto de vista de la inversión, se tiene que controlar el activo en pesos. Pero ahora le agregamos un poquito, ¿cierto?, en la complejidad. Al momento de enajenar cuotas que yo tenga de este fondo, además gatillo la franquicia o la metodología de cálculo del 108. ¿Y qué dice el 108? Que va a ser por variación de UF, donde en esa metodología me dice, ojo, porque si tu activo está en dólar, mantén la invariabilidad del dólar, porque la situación del dólar la controlamos aparte. Yo aquí te voy a medir por mayor y menor valor. Por lo tanto, al momento de hacer la variación entre UF de compra y UF de venta, ¿cierto? Vamos a quitarle el indicador económico de la moneda. ¿Y cómo se lo quitamos? Manteniendo al momento de la venta, ¿cierto?,
convertimos al valor de la compra del dólar, es decir, el tipo de cambio de compra es el que se utiliza para luego traspasar a pesos y de pesos a UF. O sea, imagínense el error en la trazabilidad de esta cadena. Y en el inicio que habíamos pensado que era una renta de fuente extranjera porque mi cartola venía en dólares. Y solo por eso ya pensé que era extranjera. Luego cuando me enteré que era nacional, además de ser nacional, tenía esta franquicia que establece una metodología de cálculo, la cual puedo aplicar. Y por lo tanto emanó en un control un poco más exhaustivo que simplemente multiplicarlo por el tipo de cambio el 31 de diciembre. Entonces, ese tipo de cosas son las que debemos identificar. Bien, por lo tanto, con esto evitamos obviamente contingencias contables y fiscales, por supuesto. Una identificación incorrecta puede generar diferencias tributarias, los reprocesos, observaciones futuras, etc. Y en algunas veces un beneficio económico, si es que aplicamos estas normas. Por lo general, es mucho más beneficioso. Bien, en general es más beneficioso no aplicarlos, porque a veces nos toca que la diferencia de tipo cambio no le ganó a la variación de la UF. Y por lo tanto, tenemos a lo mejor una pérdida en el activo, pero por no haberlo aplicado correctamente, estamos recogiendo la diferencia de tipo cambio y no así la diferencia del IPC inmersa en el activo, producto de no haberlo identificado correctamente. Que, insisto, vamos a hablar de estos temas mucho más detallados, ¿cierto? En otro ciclo de charla que vamos a hablar específicamente del 107, del 108, fondos de inversión, ¿cierto? Devoluciones de capital, disminuciones y todo este tipo de cosas que también emanan ya en la operatividad misma. ¿Bien? Pero es importante dar estos primeros pasos. Entonces, no confundir también al custodio con el emisor, no mezclar los tipos de inversión, eso también genera una cierta visibilidad del control. Cuando hablamos de bonos, sabemos que tenemos que tener asociados los intereses, si son de vengado percibido, si son bonos nacionales o extranjeros. Dentro de los nacionales tenemos los que son 104, los que no son 104, bien, con una metodología distinta de devengamiento y se abre el espectro, ¿cierto?, en el mapa mental que podemos ir haciendo. Entonces, errores en tributación y en el reporting, una mala clasificación, por supuesto que impacta directamente la contabilización y el tratamiento tributario. Bien, entonces, clasificar el tipo de activo es importante, determinar el origen de la renta, validar el régimen tributario y respaldo, son algunos de los procesos, ¿cierto?, ordenados que podemos nosotros realizar. Y acá me traté de apurar un poquitito para que demos paso a Rodri, que nos cuente un poquito brevemente, y espero que se mantengan acá brevemente, porque ahora ya vamos directamente a pasar a algo más práctico, ¿cierto? En virtud del tiempo, para que podamos alcanzar a ver cómo son las planillas que uno tiene que, en general, utilizar, ¿cierto?, para estos efectos. Dale nomás, Rodri. Gracias, Chris. Bueno, un poquito, para efectos de registro, según IFRS 9, es mucho más simple, ¿cierto? En términos de división de identificación, ¿ya? Y va muy de la mano con las voluntades que tengo de hacer con ese activo. En ese sentido, tengo tres opciones, tres caminos para efectos del registro contable. El costo amortizado, donde en realidad no tengo intención de venta y solo quiero ese activo para poder cobrar los principales y el interés asociado a ese activo, como son los bonos para vencimiento. El otro camino que tenemos es, para efectos de registro, a valor razonable, pero con efecto en otros resultados integrales, que, entre comillas, entre paréntesis, ¿cierto?, va en patrimonio, para no ensuciar el resultado propio de la compañía. Y en este caso son acciones que quiero mantener en el tiempo, o bonos que tengo para la venta, que voy a vender en el mediano o corto plazo, ¿ya? Y la otra opción es de registro, es la valorización a valor razonable con cambio en resultados, que ahí un poquito ya entramos un poco más en las acciones que uso para trading, ¿cierto? Que compro, vendo, que las tengo para la venta, fondos mutuos, los ETF que finalmente utilizo en el día a día para invertir, ¿ya? No sé, Chris, si pasamos de inmediato ya al cómo lo vamos a contabilizar, sí, registrar en el sistema. Me parece perfecto, porque así vamos explicando también un poco el objetivo contable y lo vamos mostrando desde ya. Luego avanzamos con la conclusión de todo esto para que podamos ir viendo ahí. Eso. Vamos iterando en conjunto. Les voy a compartir pantalla en estos momentos para mostrar cómo lo haría yo manualmente, cómo sería el proceso manual de registro y
Luego, ¿cómo esto lo logramos solucionar desde el punto de vista tecnológico desde Next Service? Estoy compartiendo pantalla ahora. Ahí ya están viendo mi pantalla, me imagino ahí, ¿cierto? Sí, ya se ve. Súper. Bueno, un poquito para poder compartir aquí, aquí tenemos una cartola de la Reinvial donde tenemos nuestra cartola de enero y aquí tenemos todo el año la cartola, ¿cierto? Que es lo típico que nos pasa, que nos envían una cartola anual de todas las transacciones, todo lo que ocurrió durante el año y yo tendré que ir registrando todo esto a nivel contable. Aquí tengo mi saldo inicial, ¿cierto? 39.700.000, que si podemos ver por acá por mi contabilidad para que quede el registro, tengo mi contabilidad aquí cuadradita con los 29 millones de saldo inicial de inversión con mi cartola. Por lo tanto, aquí ya partimos ordenados, ¿cierto? Con nuestra información. Luego nos vamos ya aquí a transacciones, que aquí un poquito para poder ir reflejando esto, tenemos que ir viendo qué ocurrió durante el periodo. Y aquí, si se fijan, ya llegando a la página 4, nos encontramos con las transacciones propias de estos instrumentos, donde aquí yo ya tengo todo el listado listo de todas las transacciones del año, ya con los ingresos de caja, egresos de caja, las compras, las ventas y de los distintos instrumentos, precisamente para poder registrar todo esto a nivel contable. Y normalmente, ¿qué hace uno? Manualmente, yo digo, esto fue una compra, ¿cierto? Esta compra del fondo mutuo la voy a registrar en mi auxiliar, ¿cierto? Propio de esta inversión. Aquí tengo los 50 millones, que son los equivalentes que están acá en mi cartola. Luego tengo otra compra, donde voy a registrar precisamente esta misma compra, y la voy separando por lote, ¿ya? Por lote o por ítem, por concepto, precisamente, para poder llevar el control y poder hacer el control FIFO que debiese hacer al momento de generar la venta y buscar el costo de venta asociado para poder registrar esa utilidad. Entonces, si nosotros filtramos, esto es solamente de uno de los instrumentos que tiene esta compañía, vamos a filtrar, vamos a buscar solamente los movimientos de esta compañía, los movimientos de este instrumento, para ver cómo lo haríamos manualmente. Y se fijan, acá tenemos el saldo inicial, las dos compras que acabamos de ver que teníamos en nuestra cartola. Tenemos aquí la compra 1, compra 2, más el saldo inicial, y luego tenemos ventas. Y aquí es cuando empezamos con el problema número 1, que está correlacionado con esta venta, ¿a qué compra se le imputo? Y ahí tengo que empezar yo manualmente a ir identificando cuántas cuotas me quedan disponibles de estas 25.000. La primera la voy a imputar a la primer ítem, y así tengo que ir considerando n cuotas para ir registrando esto y poder reconocer mi utilidad realizada respecto a cada uno de los instrumentos. Esto de manera manual, y esto luego registrarlo en un comprobante contable. Esa es un poco la tarea que nos toca hacer, ¿cierto? De manera periódica. Y aquí, un poquito el tiempo que conlleva hacer todo este proceso, me tomará un par de horitas, ¿cierto? En generar todo este flujo de información. Y hoy día, si nosotros esta misma información la tomamos, la cargamos en el sistema, acá yo ya cargué mi información en transacciones, tengo lista mi información cargada mediante un Excel, el mismo Excel que estábamos viendo acá en pantalla, este mismo Excel, con compra, venta, todos los movimientos que tenemos en nuestra cartola. O sea, finalmente aquí lo que hice fue pasar todos los movimientos de cartola a un Excel. Y ese Excel lo subo a mi sistema de control de inversiones. El sistema, a través del mismo sistema, vamos a poder llevar este control desde el punto de vista financiero y desde el punto de vista tributario. Y ahí un poco haciendo conexión con lo que hablaba Christopher. Cada uno con su tratamiento, cada cual con su lote. Y aquí, si buscamos nuevamente el mismo instrumento que estábamos viendo en el Excel, vamos a buscar aquí este mismo de acá. Si se fijan, acá tenemos los 3 lotes que estábamos viendo, donde tuvimos las compras, el saldo inicial, las 2 compras, y las ventas ya fueron imputadas de manera sistemática, sin tener que yo hacer ese paso manual de estar registrando. Esto es lo que yo debía haber registrado en mi Excel, manualmente, transacción por transacción. Lo que me habría llevado horas realizar, aquí en realidad nos cuesta minutos. ¿Por qué? Porque en realidad aquí subí todas las transacciones y el sistema se encargó de distribuir todo esto
en cada uno de los lotes de forma tal de generar ese registro. Y no felices con eso, por supuesto que esto puede que llevarlo a la contabilidad y que esto refleje nuestra realidad contable, ¿cierto? Vamos a ir al reporte 2025, la contabilidad. Y aquí a nivel de contabilidad, el sistema se va a encargar de darme todos los registros contables asociados a las transacciones que acabamos de ver, que son todo el año. Si se fijan, aquí está todo el año de transacciones. Yo en mi contabilidad solamente tengo actualmente mi asiento de apertura. Aquí se va a mover, tengo solamente mi asiento de apertura. Yo aquí le digo al sistema, estamos ok, me cuadró mi cartola financiera con mi cartola que me entregaba por la Reinvial en este caso. Vamos a sincronizar todo el año y de esta manera el sistema me va a tomar todas las transacciones y me dijo, mira, ya están listos los 43 comprobantes del año. Vamos aquí a actualizar esta información. Vamos a filtrar nuevamente. Si se fijan, ya quedamos registrados todas las transacciones que teníamos a nivel financiero. Y por supuesto, esto nos va a generar nuestro balance correspondiente con las transacciones, con las utilidades asociadas, ingresos, costos de venta, los saldos de los instrumentos, que finalmente son 146 millones. Y vamos a nuestra cartola aquí a diciembre. Ahora ya vamos a ir vamos al final de la cartolita. Rodri, y ahí respecto de la contabilización que tú estás viendo, porque también hizo la contabilización del market value que Exactamente. te menciona la Reinvial y ahí lo precisó y tomó el dato también en función de lo que estaba acá en la cartola, por lo tanto por eso también te cuadra el Así es. instrumento y sus ganancias. Así es. Exactamente. El sistema me toma, si se fijan, está registrado el market value relacionado con los instrumentos que tengo en cartera. Y aquí nos quedamos con un patrimonio final de 146,841. Vamos a ver si es que nos cuadra 146,841, 371, 371. Tal cual está nuestra cartera de inversión, está nuestro resultado financiero y acumulado a nivel contable. Y esto, si lo queremos ver ahora a nivel de reportería, para poder validar que toda esta información sea coherente con lo que acabamos de ver, aquí está cada uno de los instrumentos valorados con su market value correspondiente, con su saldo financiero correspondiente de cada uno de los instrumentos. De esta manera, si yo voy a mi cartola, vamos a poder validar que toda la información que acabamos de ingresar al sistema cuadre con nuestra cartola de inversión y de esta manera poder estar con la tranquilidad de que todo quedó registrado en tiempo y forma. Y, por Claro, y aquí vemos algo importante, ¿o no? Que tú mencionabas de la parte financiera, que en definitiva cumplimos con el hecho económico, pudimos registrar en base a la normativa, que eran los métodos de contabilización bajo IFRS 9, y por lo tanto tenemos determinado que la metodología es por el lado del resultado, no por patrimonio, y por lo tanto Exacto. vemos en el resultado de la ganancia en la operación del balance. Y finalmente esto, para los efectos prácticos contables, simplemente fue un FIFO y por P por Q finalmente, ¿cierto? Es un P por Q normal, no hay una definición más profunda. Y aquí es donde viene el contraste importante que tiene el sistema, ¿no, Rodri? Que sería los aspectos tributarios. Claro, desde el punto de vista tributario, tengo otra valorización, y esa valorización también la genera el mismo sistema, permitiéndonos determinar diferencias temporales, que esto aquí nos conecta un poquito con la NIC 12, ¿cierto? Que está relacionada con los impuestos diferidos, que vamos a poder determinar producto de este mismo reportería. Porque normalmente quien lleva el control de inversiones, quien lleva este tipo de controles, le interesa también saber cuánto va a ser el impuesto del futuro, si voy a ahorrarme un impuesto en el futuro o voy a tener que pagar más impuestos en el futuro. Y por ese es el objetivo del impuesto diferido. Y en ese sentido, aquí tenemos nuestra cartera tributaria. Una cartera tributaria nos determina la corrección monetaria correspondiente y los mayores valores desde el punto de vista tributario, lo que nos va a permitir después, a nivel de renta líquida disponible, de capital propio tributario, hacer la pega mucho más fácil. Aquí, si nos vamos aquí al resumen de los reportes, vamos a poder encontrarnos con el comparativo de cómo valorizo tributariamente mi cartera y cómo valorizo financieramente mi cartera. Y eso me genera, por supuesto, una diferencia a nivel de valorización temporal. ¿Ya? Y eso, por supuesto, lo llevaré al impuesto diferido correspondiente. Misma situación para efectos de determinar mi renta líquida disponible. Voy a poder determinar desde el punto de vista muy práctico, ¿cierto? Y fácil, de cómo estuvo mi mayor valor desde el punto de vista financiero, mi mayor valor desde el punto de vista tributario,
y esto ya generar reportería final para entregar al fisco. Así que realmente, ¿y qué nos pasa, cierto? Que nos dicen, cuando nos toca fiscalización, nos piden, ya, pero ¿cómo está la cartera? No nos pide la cartola de inversión, sino que nos pide cómo está la cartera compuesta. Y en ese sentido es súper necesario tener el control correcto, que por supuesto lo puedo llevar manualmente, llevaré mi Excel, ¿cierto? Con todo el historial, que esto, por supuesto, me va a llevar horas a hacerlo, o bien subo todas las transacciones a nuestro sistema y de esta manera podemos complementar toda esa información. ¿Ya? Ahí, Chris, no sé si quieres complementar algo ahí adicional con respecto Sí, al cumplimiento bueno, ante el fisco. sí, lo relevante aquí, que un poco lo que estábamos mencionando, que pareciera ser que es el mismo dato que viaja hasta un determinado momento, pero se divide completamente en dos caminos en los cuales hay una aplicación de carácter financiero, una normativa relacionada y métodos que incluso se pueden contabilizar que no necesariamente los vamos a ver tan visibles de cara a hacer los ajustes tributarios en definitiva. Y es por eso que es importante y predomina este control diferenciado por instrumentos para poder identificar que cada movimiento asociado a esos instrumentos gatillen o no gatillen rentas o tributación. Bien, porque dependiendo también del método contable que pueda suscitar, es que podría a lo mejor en el balance reflejarse una utilidad que en los hechos no está siendo utilidad. Y por lo tanto, entender para los efectos tributarios que si es una renta de fuente extranjera, por ejemplo, no debiese estar percibida e integrada en los resultados tributarios. Y por lo tanto, deduciendo los efectos financieros que puedan emanar. Y por lo tanto, es sumamente relevante tener estas dos caras visibles. Y qué bueno que acá, ¿cierto?, el sistema entrega inmediatamente las dos comparativas. Y más, sobre todo, un dashboard inicial donde ya me muestra estas diferencias sustanciales de lo que es el costo tributario y el costo financiero, que básicamente va a ser el costo, en definitiva, nominal, si es que se quisiera mantener la historia determinada de esa forma. Y por lo tanto, vemos que vemos la diferencia, ¿cierto?, de estos dos mundos reflejados con el mismo input inicial. Y por eso la relevancia de mantener este control. Bien, creo que tenemos un par de preguntas. Estaba mirando acá, Rodri, y vamos a partir, yo creo que por la del PIR, pregunta y respuesta. Y mientras tanto también damos el espacio para que puedan hacer alguna otra consulta. Y no sé si quieres comentar algo antes de que partamos con las preguntas. Sí, un breve resumen, como más que nada para poder tenerlo súper presente en términos de la comparativa, ¿cierto?, financiera, tributaria, y un poco lo que comentabas, ¿cierto?, tú, Chris, de muchas veces a nivel tributario, a nivel financiero se reconocen a nivel de patrimonio esos resultados, y tributariamente yo debo reconocer solamente lo que está realizado, ¿ya? Y también pasa mucho que reconozco market value, que están devengados dentro del resultado, y tributariamente también pasa esto de que comentábamos de la realización del instrumento. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Bien, estamos bastante pasaditos, así que vamos a dar espacio a las preguntas para que todos puedan también alcanzar a preguntar algo más si es que tienen dudas. Bien, dicen acá, en el caso que comenta el expositor, las cuotas de fondo local, si están expresadas en una extranjera, ¿se aplica 41 número 4? Ah, me salté, creo que el anterior, perdón. Voy a la primera. Precisas que no, porque el instrumento esté emitido en moneda extranjera, la renta es de fuente extranjera. Efectivamente, ¿ya? La moneda no determina la calificación tributaria que va a adoptar el activo. Bien, esto principalmente, ¿cierto?, está dado por el ejemplo que en su momento di del fondo de inversión local, bien, que en general estos fondos de inversión están acogidos a una normativa especial, en la mayoría de los casos a la LUF, ¿cierto? Entonces, como están adheridas a la LUF ya determina el tratamiento tributario que tendrán estos beneficios. Bien, principalmente en el artículo 82 de la LUF, que menciona de estos fondos de inversión, establece que el tratamiento tributario que tendrán son los mismos que se le adoptan a las acciones, ¿ya? Y por lo tanto, las acciones tienen, acciones nacionales, por supuesto, estamos hablando,
tienen la misión de que éstas sean corregidas monetariamente, independientemente de la unidad o el indicador económico que esté utilizando, llámese, ¿cierto?, moneda USD, dólar, lo que sea, o cualquier otro indicador, en atención a que el mandato del artículo 42 que establece que se van a tratar igual que una acción, es que entonces se le aplican las normas del artículo 17, número 8, ¿bien? 17 número, perdón, el artículo 41, número 8 y número 9, que básicamente son de acciones, sociedad anónima, etcétera, es decir, corrección monetaria finalmente, para efectos del activo. Bien, ojo, porque aquí hay un gran desglose, porque la misma LUF establece dos criterios. Uno es para la mantención del activo, bien, que es el stock que estamos hablando, y otro es el mayor y menor valor, que ahí reenvía a la norma para determinar el mayor y menor valor al artículo 108. Estamos hablando principalmente en estos casos de hipotéticos del fondo local que tiene una exposición extranjera y por lo tanto tiene todo dolarizado, por ejemplo. ¿Bien? Y el control que debe tener el inversionista es, en este caso, en pesos. Entonces, luego dice, en el caso que comenta el expositor, las cuotas de fondo local, si están expresadas en moneda extranjera, ¿se aplica 41 número 4? No, no se aplica 41 número 4, se aplica 41 número 8. ¿Bien? Precisamente porque se corrige monetariamente en base al IPC, al entender que no son inversiones extranjeras, son inversiones nacionales. Eso es lo que radica finalmente y que determina la forma en que yo llevo a tratar el activo. Luego dicen cómo pasan las cartolas a Excel. La gran interrogante siempre, ¿cierto? No, hay distintas formas, hay de pasar la cartola. Puede ser por, incluso Copilot hoy día apoya en generar ese proceso, o estas inteligencias que hoy día existen, ChatGPT, o si nos vamos a lo clásico, los PDF, ¿cierto? Que puedo pasar toda esa cartola a Excel, pero siempre existen herramientas distintas para poder extraer toda esa información a Excel. O simplemente le pago a una persona que esté digitando toda esa información. Ahí siempre vamos, posibilidad. Siempre hay posibilidad de pasar toda esa Excel. Súper. Mira, acá J. Pérez nos dice, la fuente de la renta y el emisor de los instrumentos suelen ser los mismos. No, J. Pérez, o sea, por lo general puede ocurrir, ¿ya? Puede ocurrir, pero no necesariamente, porque cuando hablamos del emisor, piensa que dependiendo de la bolsa donde está o quién te lo está gestionando, en atención a que si estamos hablando de un emisor que acá es nacional, imaginémonos Parque Arauco, una empresa local, está emitiendo nuevos bonos, está emitiendo acciones, en este caso el emisor es chileno y en estricto rigor la fuente va a ser efectivamente la renta nacional, pero también existe que estos abren el mercado hacia afuera y si bien son emisores, la fuente puede ser de renta extranjera, dependiendo de quién está siendo el perceptor, porque ya entran ahí otras normas, si soy domiciliado, residente o no, entonces se mezcla un poco, pero por lo general podríamos decir que sí hay una correlación mucho más permanente en que donde está emitido en general es la misma fuente, ¿ya? Pero no diría que es un alto porcentaje, pero sí podríamos señalar que puede ser una muy buena concepción para identificarlo, ¿ya? Pero si ya tenemos muchas sospechas, igual estaría bueno muchas veces darle una segunda vuelta, pero sí podríamos eventualmente considerarlo de esa forma. Luego dice, si yo hice una inversión en Chile por SWIFT a una empresa en Colombia, mi inversión en Chile va a estar contabilizada, valorizada en dólares o pesos colombianos para efectos de aplicar la corrección monetaria de la inversión extranjera. Ahí, J. Pérez, si la inversión es directa en una empresa colombiana, ¿ya? Por mucho que lo hayas hecho valorizada en dólar, bien, que podríamos decir que fue tu moneda de cambio, ¿cierto? La inversión efectiva, en este caso, es de la moneda funcional del país de origen, en este caso va a ser en pesos colombianos, ¿bien? Digamos que el tipo de cambio que utilizaste fue justamente un medio, fue un tipo de cambio a utilizar, ¿ya? Lo hubieras pagado con Bitcoin, por ejemplo, para que se entienda, ¿ya? Pero va a seguir siendo una inversión en Colombia, por lo tanto, la moneda funcional de Colombia o de esa empresa seguramente es el peso colombiano, salvo que a lo mejor también exista que ese subyacente sea una inversión con otra moneda funcional. Y ahí podríamos entrar en ciertos
matices que podríamos analizar, ¿ya? Pero imagínate que en vez de que lo hubieras pagado con dólares, lo hubieras pagado con Bitcoin. Entonces, tu control ahí, ¿cuál sería? Nuevamente, en este caso, sí aplicaría que es una renta de fuente extranjera porque es directa, ¿bien? Así que sí lo controlas por 41 número 4, la corrección monetaria, es decir, por diferencias de tipo de cambio según la moneda funcional. ¿Cuál moneda funcional? En este caso la colombiana. ¿Bien? No sé si tenemos por ahí más. Llegó una consulta adicional de A y B. Dice, ¿cuál es la corrección monetaria a los bonos? Muy buena pregunta, porque en general la corrección monetaria natural que debiesen tener es el IPC, ¿ya? Son por corrección monetaria bajo el IPC simplemente, pero pasa que hay una discusión ahí que la verdad no sé si se ha zanjado con alguna determinación de algún oficio, alguna interpretación del servicio, pero hay ciertas posiciones, ¿cierto?, en que determinan que estos bonos que tienen que permanecer nominalmente se deben controlar de forma histórica, ¿bien? Sin reajuste alguno incluso. Entonces, por un tema natural para mantener una uniformidad, ¿cierto? Es que en general nosotros también los corregimos, ¿bien? Sin embargo, está esta otra postura válida, por supuesto, al entendimiento del artículo de la ley de la renta, ¿cierto? Y esa interpretación se extiende y emana a estos bonos 104. Básicamente por ahí va el entendimiento del por qué podrían no corregirse monetariamente. Pues ahí mencionan que estos deben ser controlados de forma nominal, ¿bien? Pero es un poco a discutir. En general, los no 104, te diría que son corrección monetaria seguro, y los 104 podría haber una tendencia a aceptar que estos se mantengan de forma nominal histórico, sin reajustabilidad alguna. Bien, pero son posiciones que se pueden discutir. Me parece que Bueno, ahí concluyen las preguntas, Chris. No hay más preguntas asociadas. perfecto. Perfecto. Bien, pues, si no hay más preguntas, consultas, nos extendimos un poquitito, pero esperamos que esta introducción a algunas cosas que vamos a encapsular en otro ciclo de charla que yo creo que los vamos a segmentar para tener el tiempo de digerir bien toda esta información y un poco más de aplicación, que esto hay mucho de qué hablar, la verdad, y vamos a hacer, yo creo que más extractos conceptuales para que tengamos más procesos también de discusión y que entre todos, ¿cierto?, podamos ir mejorando todo lo que es este concepto de los instrumentos financieros, la contabilización, el tratamiento tributario y las obligaciones que emanan, ¿ya? Y así poder tener la aclaratoria a cada uno de estos elementos que en el día a día van apareciendo, porque en la cartola aparecen cosas nuevas, conceptos que muchas veces nos alcanzan a aclarar y esperamos tener un nuevo ciclo, a lo mejor ya con otros movimientos de la cartola, tal vez no tan simples, hechos puntuales, cómo tratarlos, ¿cierto? Que podríamos ir haciéndolo con una aplicación práctica también por medio de nuestras aplicaciones que hoy en día estamos tratando de plasmar todo este conocimiento, ¿cierto? Que en conjunto, ¿cierto?, podemos también ir aclarándolo y por supuesto lo ideal es ayudar a que el proceso sea mucho más ameno, fácil, sencillo y que entendamos de raíz, ¿cierto?, el cómo el sistema nosotros lo estamos concibiendo en función de toda la normativa también actual y la jurisprudencia que ha sacado el servicio relacionado a estos temas. Rodri, no sé si tenía algo más que comentar. No, agradecer ahí a todos los que asistieron y vamos a estar viéndonos en siguientes charlas y un poquito a poder invitarlos a conocer el software, invitarlos a coordinar una reunión con Eugenio para poder precisamente ver una demostración completa ya del sistema, tanto de inversiones, de contabilidad, que gusten para poder apoyarse con nosotros. Créanme que les va a facilitar la vida de horas a minutos. Y completamente comprobado, nosotros ya lo hacemos y el tiempo significativamente es impresionante cómo disminuyó. Sí. Lo invitamos a hacer la prueba también. Buenísimo, Rodrigo Christopher. Me sumo, por supuesto, a los agradecimientos recibidos. No sé si me alcanzo a tomar un paréntesis en respecto a nuestras soluciones o nos extendimos demasiado. Ustedes me dirán.
Dale, ahí, Dale uno dale nomás. bien breve para que... Sí, voy a tratar de ser breve. Sabes que no se me hace tan fácil. Dame un segundo. Bien, comparto mi pantalla, no sé si ya la pueden apreciar. Así es, Sí, sí. Perfecto, vuelvo aquí un poquito atrás. Bien, perfecto. Bueno, un poquito retomando, ¿cierto? Y les recuerdo, nuestro sitio web es nextservicechile.cl, donde por supuesto van a encontrar información alojada a cada una de nuestras soluciones. En ese mismo sentido, destacar el hecho, ¿cierto? Y tal como comentaron, ¿cierto? Hoy día Rodrigo y Christopher, nosotros contamos con un ecosistema de soluciones, lo que por supuesto significa que nuestras soluciones se conectan directamente con el afán de automatizar y simplificar los procesos. En ese mismo sentido, tomando en consideración nuestro sistema contable y para que tengan una idea, nuestro sistema contable ya está generando de manera automática la declaración jurada de balance, la 1847, que por supuesto, cierto, y conocemos, tiene su vencimiento ahorita en junio. Eh, en la medida que también les interese conocer los alcances de nuestro sistema contable, que tiene una serie de sincronizaciones con el Servicio de Impuestos Internos, como por ejemplo el hecho, ¿cierto?, de capturar el formulario 29, ¿cierto?, declarado, e incluso información respecto del postergado, nosotros estamos celebrando eh, al menos 3 veces por semana una muestra muy ilustrativa y, por supuesto, interactiva de los alcances de esta solución. La próxima la celebramos mañana a mediodía. En el caso, ¿cierto?, que por ahí nos quieran acompañar, voy a dejar alojado, ¿cierto?, en el chat, o si lo puedes hacer tú, Rodrigo o Christopher, nuestro correo de contacto, que es contacto@nextservicechile.cl, para que nos puedan escribir o, por supuesto, tomar contacto con nosotros de manera tal, ¿cierto?, de acercarse un poquito a conocer nuestras soluciones. Así también tenemos, por ejemplo, nuestro sistema tributario, ¿no? NextTaxes, a través del cual tenemos más de 70 declaraciones juradas certificadas por el Servicio de Impuestos Internos, cualquiera de las cuales en 2 simples pasos, ¿cierto?, puede confeccionar y enviar al Servicio de Impuestos Internos. Y así también, y acá hay una novedad súper interesante respecto justamente a nuestro aplicativo tributario, es una solución que tiene asistentes tributarios que permiten, ¿cierto?, realmente sacarle provecho y trote durante todo el año en curso, no solamente en el proceso de renta, una serie de asistentes de proyección de escenarios del global complementario, de elección de régimen tributario, etcétera, etcétera. Y finalmente, ¿cierto? Comentar respecto de los alcances que ya bien pudieron conocer de nuestro aplicativo Next Inversiones, ¿cierto? Que finalmente automatiza y genera la cartera tanto financiera, ¿cierto?, como tributaria, estos dos mundos resueltos. Un tema que es muy, muy, muy complejo, ¿cierto? Que no es solamente por una charla como podemos ver con Christopher. Le invitamos, ¿cierto?, obviamente, en ese sentido, a tomar un punto de encuentro con nosotros y conocer nuestra solución. Es Y un este poquito año se nos viene, y este año se nos viene también ahí en el registro de rentas empresariales, también todo el ecosistema final sí, con las rentas de las inversiones de también que estamos mencionando a propósito de la contabilidad y el ecosistema funcionando de forma completa. Va a viajar el auxiliar tributario, vamos a poder determinar, ¿cierto?, la contabilidad y también la renta de fuente extranjera con sus créditos, etcétera, para que también en el registro de renta empresarial puedan también ver plasmado todo estos escenarios y así el ciclo de la información esté completamente conectada. Así que también muchas novedades se nos vienen para la ATE 2027. Fue nuestro primer año en el 2026 con los registros de renta empresarial y este año ya vamos a integrar mayores validaciones e integraciones de la información. Y nada, los dejamos invitados también a conocer nuestros nuevos alcances que estamos teniendo acá en nuestros registros, que está la determinación, ¿cierto?, natural del régimen de la letra A y del 14D, ¿cierto? El semi-integrado y ProPyme, y seguramente también vamos a estar integrando ya el régimen transparente para este año tributario para completar el ciclo. Y aquellos que tengan contabilidad, también van a venir algunas novedades, vamos a ir mencionándolas durante el año, así que todos preparados, nos estamos preparando para una gran operación renta donde vamos a tener prácticamente el universo conectado. Vamos a estar con Elon Musk ahí ya mandando cohetes a la luna. efectivamente, Así que solo para esperamos. complementar, Christopher,
Claro, efectivamente, los clientes que se apoyan tanto con nuestro sistema contable como con nuestro sistema, ¿cierto?, enfocado en impuestos, van a ver automatizada, ¿cierto?, básicamente, ¿cierto?, la generación de las declaraciones juradas de sueldos, de honorarios, incluso de arriendos, y como bien ya saben, ¿cierto?, y es una realidad, la declaración jurada de balance. Y por ahí también, a través del módulo de registro de renta empresarial, la de retiros, y se viene muchísimo más. Así Es es. un poquito, Y bueno, un poquito, bien, perfecto, ¿cierto?, de despedirnos, un tremendo abrazo. Gracias a cada uno de ustedes por acompañarnos esta mañana y nos vemos en nuestra próxima charla. Muy buen fin de semana, mucho éxito en todos los aspectos y seguimos en contacto. que le vaya muy bien. Buen día a todos. Chao, chao. Chao, que estén muy bien, muchas gracias. Hoy, la contabilidad exige más que solo cumplir con el servicio de puestos internos. Exige agilidad, precisión y control total. Pero muchos profesionales aún enfrentan procesos lentos, duplicidad de tareas y reportes que no llegan a tiempo. En Next Service transformamos esa realidad con tecnología que automatiza tu gestión contable y financiera. Nuestros aplicativos tienen una sola visión: integrar, automatizar y simplificar la contabilidad. Con Next Taxes, Next Inversiones y Next Conta, damos vida a una nueva forma de trabajar. Más ágil, más inteligente y totalmente automatizada. Next Service. Automatizamos la contabilidad. Impulsamos tu gestión. ¿Cansado de perder horas cruzando datos y luchando con el desorden de tus inversiones? El caos termina aquí. Con Next Inversiones, centraliza, automatiza y visualiza el rendimiento real de tu cartera en un solo lugar. Deja de gestionar el caos y empieza a gestionar tu éxito. Next Inversiones, tu aliado financiero. Next Service. Soluciones tecnológicas para la contabilidad. Hoy, la contabilidad exige más que solo cumplir con el servicio de puestos internos. Exige agilidad, precisión y control total. Pero muchos profesionales aún enfrentan procesos lentos, duplicidad de tareas y reportes que no llegan a tiempo. En Next Service transformamos esa realidad con
con tecnología que automatiza tu gestión contable y financiera. Nuestros aplicativos tienen una sola visión: integrar, automatizar y simplificar la contabilidad. Con Next Taxes, Next Inversiones y Next Conta, damos vida a una nueva forma de trabajar. Más ágil, más inteligente y totalmente automatizada. Next Service. Automatizamos la contabilidad. Impulsamos tu gestión. ¿Cansado de perder horas cruzando datos y luchando con el desorden de tus inversiones? El caos termina aquí. Con Next Inversiones, centraliza, automatiza y visualiza el rendimiento real de tu cartera en un solo lugar. Deja de gestionar el caos y empieza a gestionar tu éxito. Next Inversiones, tu aliado financiero.